Pues saludos y muy bienvenidos, como siempre, a las pantallas de Radio Televisión Marbella. Una semana más con todos ustedes en esta cita obligada. Ya estamos finalizando esta primera temporada de este programa, de aquí de toda la vida. Bueno, han pasado por aquí pues un montón de invitados que amablemente han querido restar un ratito con nosotros y sobre todo recordar, hacer un poquito de memoria y hablar de sus padres, de sus abuelos, de esos antepasados que gracias a su lucha, a su trabajo y su esfuerzo pues han conseguido pues que ahora sus hijos, que eran nuestros invitados, hayan tenido una vida magnífica. Pero sí es cierto que todos ellos son de aquí de toda la vida, nacidos en Marbella, hijos de Marbella, y para terminar esta temporada creo que me faltaba, y además es una persona muy conocida, muy querida, muy trabajadora y sobre todo que tiene una familia que todo el mundo va a recordar. Además, gracias a esas fotografías que se ha dedicado nuestro invitado a sacar del baúl de los recuerdos, preciosas, incluso hasta de bisabuelos. Bueno, pues hoy les voy a presentar a don Juan Urbano Ortiz. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, guapísima. Muchísimas gracias. Gracias a ti por venir a mi casa, que la tuya. Bueno, muchísimas gracias. Nos has recibido en tu hogar, en tu casa, en esta casa que está ubicada en calle Pedraza, que es donde tú naciste. Esta casa da dos calles, da calle Pedraza y Huerta Chica. Pues sí, yo nací aquí en el año 1952. Aquí te parió tu madre. Mi madre me parió aquí. Entonces había una comadrona que conoce mucho a la gente de Marbella, doña Concha, que fue la que asistió a mi madre. En aquella época, Juan, era típico que las mujeres dieran la luz en las casas. Pues sí, mi madre todos los hijos los tuvo en la casa. Entonces, Y es curioso, Juan, sigues viviendo en el mismo sitio donde naciste. Eso no lo puede decir cualquier marbellero. Pues sí, sigo viviendo en el mismo sitio. Yo nací en este bello casco antiguo de Marbella. He tenido mi infancia aquí, excepto unos años que estuve fuera por estudio. Me he desarrollado mi vida aquí, mi trabajo aquí. Aquí me casé, aquí vivo y aquí todo bien. En el casco antiguo de Marbella. Bueno, esta casa que tiene una historia, que la compró tu padre hace muchísimos años. Ahora contaremos un poquito esa historia, y que tu padre quiso darle a todos sus hijos un piso, un local, y por eso esta casa se dividió en varios pisos para tus hermanos. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. Tú lo has dicho, tú naciste en calle Pedraza. ¿Siempre se ha llamado así esta calle? Bueno, se llamaba calle Pedraza porque era el barrio Pedraza. Cuando en tiempo de los árabes y todo esto, era el barrio de la Pedraza, creo que era. Cuando estalló la guerra y terminó la guerra, le pusieron un comandante Larra, que era uno de los comandantes Larra que vino con las tropas de Franco que entraron en Marbella, y cuando vino otra vez la democracia se puso otra vez calle Pedraza. Volvió otra vez a su origen, sí, ¿no? Ya sabes que esta casa tiene dos entradas, por calle Pedraza y por Huerta Chica. Huerta Chica, pues se hizo después también de la guerra la calle Huerta Chica, pero bueno, ya te digo, por aquí pasaba antiguamente la muralla de Marbella, y en el siglo XIX se echó abajo toda esta parte para ser la ciudad nueva. Fíjate, vamos a disfrutar mucho con Juan porque tienes muchísima memoria, te acuerdas de fechas, datos, pero sobre todo es porque ahí hay unas memorias. Tu hermana, de Encarna, también dentro de muy poquito se va a presentar un libro, o sea que estáis recopilando la historia de Marbella, pero basándola un poco en la historia de tu familia. Así que si te parece, como hay tanto que contar, y es que después puede contar hasta anécdotas de cuando se cayó un avión en la playa de Marbella, así es que hay mucho que contar, pero vamos a intentar centrar, que tú tienes una historia apasionante. Vamos a empezar por tus padres. Sí. Tu padre se llamaba Francisco Urbano Francisco Urbano Sánchez. ¿De dónde era tu padre? Mi padre de Marbella, nacido en la Huerta La Caridad, frente donde está el Hotel Guadalpín. Allí nació mi padre, en el año 1916. Te puedo contar también la historia de por qué nació mis padres, porque mi abuelo alquilaba fincas para vivir, cultivarla, y entonces La Caridad se llamaba aquella finca, es donde nació mi padre en el año 16. Ahí donde sus padres, es decir, tus abuelos paternos, Juan y Carmen, ellos vivieron en esa zona. Mi abuela Carmen era de Marbella y mi abuelo Juan también de Marbella, y entonces ellos vivieron en varios sitios. De allí, en los años 20 se fueron
a Puerto Rico harto. Juan, ¿tú llegas a conocer a tus abuelos paternos? A mis abuelos paternos no, mi abuelo murió en el año 36 y otro murió en el año 30. No, lo natural no llega a conocerlo. Pero me imagino que tu padre sí te contaría historias de tu abuelo, ¿no? Tú dices que tu abuelo arrendaba fincas. Mi abuelo arrendaba fincas como mucha gente de aquellos tiempos. Mi abuelo Juan arrendó, ya te digo, esta. Después se fue a Puerto Rico Alto, que es en la montaña que estaba aquí. Ahí se fue con sus hijos y allí mi abuelo ganaba 4 pesetas, mi tío Juan ganaba 2 pesetas y mi padre ganaba 1 peseta. ¿Una peseta? Sí, había 2.000 entre cabras y... Sí, 2.000 cabras creo que había, y mi padre estaba con las cabras. Eso fueron un poco los principios, ayudando a sus padres. Sí, pero esas cabras no eran de ellos, eran de Tallefer, creo que era, de la compañía eléctrica, y ellos estuvieron trabajando allí. Claro, se llama cuidando cabras, como se decía, ¿no? Sí, cuidando cabras y tu abuela Carmen? Mi abuela Carmen, marbellera de toda la vida, se casó con mi abuelo Juan, y donde iba el marido iba ella, y estuvieron en la casa aquella, que tengo una película que en el año 89 fui con mi padre y mi madre allí, y él nos explicó su vida allí y cómo era aquello. Y sí, allí trabajaban. Entonces el trabajo era no había campo y 24 horas, como bien digo yo. En los años 30, imagínate. En el año 23 creo que fue. En el 23. Y en el 30 se fueron ya a la Huerta del Faro. Yo sé que hay tu hermana Encarna, que va a presentar este libro, que luego hablaremos un poquito de él, también hace historia de tu bisabuelo. Bisabuelo Juan. ¿Hablamos de tu bisabuelo paterno o materno? No, hablo de mi bisabuelo, el padre de mis abuelas, porque mis padres eran primos hermanos. Fíjate. Entonces mis abuelas, las 2 abuelas mías, este bisabuelo mío era barbero. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Juan de Dios Sánchez. Juan de Dios Sánchez. ¿Y era barbero? Era barbero, tenía la barbería en la calle Nueva, ahí tenía la barbería. Y estuvo mucho tiempo con la barbería y sacaban muelas. Entonces los barberos sacaban muelas. Madre mía, sin anestesia me imagino. Yo ya tanto no llego, pero yo supongo que entonces la anestesia ni nada de eso. Claro. Y entonces él se fue al Ángel y a la fábrica arriba, que es la Concepción, porque creo que en la fábrica, en las colonias, era una colonia que yo la he conocido y sí, la historia y todo del Ángel, y cuando la vendieron y todo, y en el Ángel, la colonia del Ángel, el que iba a las colonias libraba a los hijos de la mili. Pero creo que hay una cosa que me choca, porque un hermano de mis abuelas, sí, Bautista, estuvo en la guerra de Cuba en el 98. Fíjate. Vino enfermo de allí, de la guerra de Cuba. La guerra de Cuba fueron unos cuantos marbelleros, ¿eh? De marbelleros, guerra de Cuba, y la guerra después de que vino de Marruecos, la guerra de Marruecos también hubo una cantidad de marbelleros. También hubo muchos marbelleros. Bueno, tú me dices que tu padre en un principio, pues bueno, lo que había en el campo, cuidando cabras, pero luego él fue progresando, ¿no? Sí, pero antes vinieron a la Huerta del Faro. Huerta del Faro. Que mi abuelo pagaba 1.000 pesetas al año. Sí. Se veía negro para pagar las 1.000 pesetas al año. La Huerta del Faro, el Parque de la Constitución. O sea, el Parque de la Constitución antiguamente se llamaba Huerta del Faro. Es la Huerta del Faro, porque era el faro y estaba la Huerta del Faro, con el muelle de hierro un poquito más abajo en la playa. Y entonces la Huerta del Faro, ahí, te digo, pagaban 1.000 pesetas al año. Ahí estaban mis 4 tíos, mi tío Juan, que era el mayor, mi padre era el segundo, mi tía Carmen y mi tío Pepe. Los 4 estaban ahí en la Huerta del Faro. La Huerta del Faro. Después, porque tu padre fue progresando poco a poco. Sí, después estalló la guerra. Entonces, mi padre siempre cuenta que la Huerta del Faro entonces llegaba hasta donde estaba el antiguo Portillo. Llegaba toda esa parte de ahí, no era solamente el Parque de la Constitución. Y estaba limpiando una alcantarilla de estas que pasaban por debajo de la carretera. Sí. Y pasó uno con una burra y le dice: Paco, ha estallado un movimiento. El día que estalló la guerra, recuerda mi padre. Tu padre le llamaban Paco el Faro. No solamente a mi padre, a la familia, entonces los apodos, a la familia de mi padre. Mi abuela era Carmen del Faro, mi abuelo era Juan el del Faro,
mi padre Paco del Faro, y estos son del Faro, porque eran de la Huerta del Faro. ¿Cómo le fue a tu padre en la guerra? Mi padre en la guerra, pues... ¿Cómo sobrevivió, me refiero? Pues estuvo viendo ahí, estaba viendo ahí la guerra, pues sí. Y entonces incluso una vez fueron a socorrer un avión que cayó, un avión republicano. Cuando iban ya a tomar Marbella, entró el crucero Almirante Cervera, que era de los nacionales, entró, y un avión republicano... ¿Cayó en la playa de Marbella? Exactamente, lo tocó, porque antes había hundido 3 barcos, 3 guardacostas al lado, y estaba el combate, y entonces el avión este republicano cayó en la playa, y al caer en la playa dio la vuelta, y cayó con las ruedas para arriba, y entonces iban 2 tripulantes, y el motor quedó arriba, ¿no? El motor del avión quedó arriba, entonces el peso del motor iba presionando y había cogido al piloto. El otro que iba detrás lo sacaron. Y entonces fueron varios marbelleros para intentar sacar al piloto. Entonces intentaron levantar el avión para que no el motor no matara al muchacho. No lo mató, sí. ¿Y qué pasó? Que las bombas del avión estaban por allí y entonces alguien saltó. ¡Una bomba que se acerca! Soltaron el avión. Y desgraciadamente... El pobre piloto murió. Y el otro aviador lloraba amargamente, el pobre, de no haber podido salvar al... ¿Qué época tan complicada? Muy complicada. La guerra civil, que era una guerra entre hermanos y que nuestros padres, nuestros abuelos lo contaban, ¿no? Tu padre, vamos a decir que él fue de los primeros coches que hubo en Marbella. No, vamos a ver. Mi padre estuvo en Marbella. Sí. Después, en la guerra, le tocó, cuando vino de Málaga, la Juía, la famosa Juía, sí, que tuvo que llevarse las vacas andando de Marbella a Málaga, en una bicicleta para venderla. Cuando iba con la bicicleta, unos de las FAI lo pararon y le quitaron la bicicleta, y por poco se quedan con las vacas y todo. Dio las vacas al matadero, y allí estuvo en Málaga hasta que entraron las tropas, que cuenta mi madre, que ahí estuvo mi madre también, que todavía no estaban casados ni nada, pero se fueron toda mi familia, en casa de una familia mía en Málaga, viviendo. Cuando entraron las tropas, dice mi madre que se presentó aquel día mi padre con una cantidad de pan blanco para darlo a toda la familia, porque estaban repartiendo pan blanco. Fíjate. Se vinieron de Marbella para acá, y nada más que llegar aquí a Marbella, mi padre, había un cartel en la puerta del ayuntamiento que toda la quinta de mi padre fue movilizada. Él le tocó, se fueron de Marbella muchos, los hermanos Rivera, se fueron con él, Juanito Garganta, una cantidad de gente de Marbella. Se fueron, mi padre le tocó, tuvo la suerte que le tocó en artillería, estuvo aquí en artillería de costa en Tarifa, sí, y después estuvo en Córdoba, y ahí acabó la guerra, en Córdoba. Bueno, acabó la guerra, ya vienen los tiempos de paz, y tu padre empieza ya un poco a prosperar, porque tu padre, de guardar cabras de jovencito con sus padres, él, la verdad es que sí, trabajando mucho. Es decir, cuando vino, yo estaba en la Huerta del Faro, donde nació. Mi padre se casó con mi madre y nació mi hermana Carmen. ¿Qué pasó? Que la Huerta del Faro, el ayuntamiento la dio para el vivero. Entonces, mi padre tuvo que coger, tenía un trabajo ahí, pero mi padre no quería trabajar. Entonces le pidió a mi abuela 500 pesetas de un becerro que habían vendido y la burra. Con la burra los primeros días estuvo arrimando arena a la casa que estaban haciendo, donde está turismo ahora ahí, sí, que era una casa para un ministro, no sé si era para Girón. Pero como ahí tenía que vivir, pues amunda todos los días por aceite, que eran contrabando. ¿Pero cómo iba? Andando y con la burra. La carretera de piedra, la carretera de 2 era de piedra todavía, porque estaba en construcción. Por la montaña iba andando y por la carretera. ¿Y qué pasaba? Que entonces estaba la gente de la sierra, los republicanos refugiados ahí, y la Guardia Civil a tiro. Claro. Y el extraperlo, que en aquella época... Era extraspero, el aceite era extraspero. ¿Para qué quería el aceite mi padre? Para hacer jabón. Tenías que un hombre que cortaban el jabón y hacían jabón y lo vendían por toda la provincia, lo que pudieran. Eso fue, digamos, entre comillas, de los primeros negocios, ¿no?, que hizo mi padre hizo el primer negocio que eso, y estoy viviendo de... ¿Y esto del nitrato? Eso vino después. Mi padre ya se fue a Málaga después de los años 40. Sí. Y compré una finca en Málaga con otro, pero fue muy malamente. Se llevó a mi tío Pepe, que era el hermano menor, sí, le pilló una vaca allí, la cogió una vaca y lo hizo polvo al pobre, estuvo muy grave. Vinieron después porque el hermano mayor murió en la guerra. Claro. Le tocó en el frente y murió en el frente. Y entonces vinieron ya aquí
Y cuando vino mi padre aquí, todavía no había cobrado la finca, llega a Marbella y entonces Claro, encuentra a un amigo que era Cristóbal Parra. Dice, Paco, ¿ya está aquí? Sí, me he venido a Marbella porque lo de Málaga no ha ido bien. Y dice, ¿necesita algo? Dice, todavía no he cobrado la finca. Fue Cristóbal Parra, que mi padre siempre lo comenta, al banco y dice, a Paco lo que haga falta. O sea, hasta que mi padre le ayudó a tu padre para que volviera otra vez a retomar empezó su vida, ¿no? Entonces mi padre compró la casa esta. Con ese primer dinero, digamos, que Sí, con el la banco finca y todas esas cosas. compró esta casa. Esta casa que estaba aquí, el registro. Es que estaba el registro y dio a la casa, los dueños unos tal Flores, le dio 50.000 pesetas por la casa y 30.000 al registrador para que se fuera. La casa era 2 plantas por la calle Pedraza y aquí era un patio que después un almacén. Bueno, vamos a seguir un poquito porque nos queda mucho contar. Estamos hablando de tu padre. Queda todavía, vamos a hablar de tu madre, Concepción Ortiz Sánchez. Era hija de Juan de Dios, que era barbero. Nació en la fábrica arriba, en la Concepción. Tu abuelo se llamaba Antonio Ortiz Sánchez. Era el padre de tu madre, y Encarnación, que era tu abuela materna. Mi abuela materna, Encarnación Sánchez Caracué. Era partera. Bueno, mi abuela, con mi abuelo, el padre, que era el barbero, también era... costurera, también cosía. Sí, él enseñó a los partos, entonces asistieron muchos partos. Y además mi abuela era costurera. ¿Qué pasó? Pues tenía 4 hijos, mi tío Pedro, el padre del dúo Arenal, de Pedro Ortiz. Estaba mi tío Paco, mi tía Frasquita, mi tía Inés, 5, y mi madre. Bueno, tu tía Frasquita era hermana de mi madre. Hermana de tu madre, que también también sufrió las consecuencias de la guerra. Mi tía Frasquita le mataron el marido en la guerra. Y mi tía Frasquita es mi segunda madre. Bueno, tú la querías como a tu madre, ¿no? Mi madre, cuando ya aquí se instalaron en Marbella, mi tía Frasquita se vino a vivir con nosotros, con la hija, con mi prima Rosa, que es mi hermana también, mi prima Rosa. Y ya vivimos aquí, se trajo a mi tía Frasquita, que nos ha criado hasta nosotros. Te voy a decir una cosa, mi madre tuvo 5 hijos, mi prima Rosa, y 4 partos. Entre ellos, tú te fías lo que era aquella generación. Mi padre traía el aceite en la burra de Monda, para acá, lo echaban en un bidón. Y una vez mi madre, moviendo un bidón, embarazada de la segunda hija que iba a tener, de 7 meses, le dio un porrazo al vientre. Ni médico ni nada, tuvo a su hija muerta 11 meses en el vientre, hasta que dio luz. Tú te puedes imaginar, esa generación tan dura, esa generación que vivió la guerra y la posguerra. Porque tu madre tuvo 5 hijos y 4 abortos. 4 abortos en aquella época tan difícil, que tampoco era fácil encontrar un médico que te asistiera de urgencia. A mi madre. ¿Tu madre, con cuántos años falleció tu madre? Con 97. O sea, tu madre tuvo una larga vida. Y mi padre 91. 97 y 91. ¿Tú crees que tus padres, después de toda esa dureza, fueron felices? Mis padres y mi madre fueron muy felices. Celebramos los 65 años de boda de mis padres, ahí tengo una película de ellos, le dimos la sorpresa. Ya mi padre se fue en el 2004, porque ellos se casaron al final del 39, sí, más o menos. Y le dimos la sorpresa de los 65 años. Una vida longeva, una vida larga. Una vida juntos, que pensaba que hoy día, como están las cosas, que un matrimonio cumple los 25 años de casado. Hombre, lucharon mucho, mi padre y mi madre lucharon mucho, igual que esa generación de Marbella y de España entera, luchó mucho. Pero ya te cuenta que sufrieron una guerra. Y una posguerra. Porque también parece que, mentira, pero fueron unos cuantos años. Muy duro. En la que, ya los años 40, difícil, los años 50. Tú naciste en el año 52. Yo nací con... Ya podemos decir que en el año 52... Yo nací con un pan debajo del brazo. El año 52 fue cuando quitaron las cartillas de racionamiento. Claro, por eso que tú ya empezaste, tu generación tuvo la suerte de nacer en el inicio en el que se empezaba a prosperar. Empezaba el despegue, ya empezaba el despegue. Yo recuerdo ya... Hombre, yo recuerdo mi Marbella,
de cuando yo era pequeño, que era el casco antiguo, donde vivían mucha gente de alquileres en casas muy antiguas. En pocos años, esa Marbella, que empezó con el turismo, esas personas, se empezó a hacer la Divina Pastora, se empezó las casas que hizo la Virgen allá arriba, el Estamos Pilar. hablando de la década de los 60, ¿no? Principio de los 60 ya empezó el despegue y toda esa gente ya pudieron comprar sus casas y Claro. todo. Era un despegue muy importante Hay que de decir Marbella. que de ese pueblo pequeño, humilde, minero, porque Marbella, esa época minera, en esa generación de aquellos abuelos, de aquellos padres que lucharon muchísimo, bueno, imagina eso del ir andando a monda, ya no te quiero Todos los días. era muchísimas dificultades. Pero bueno, yo tengo aquí apuntado que tu padre primero tuvo un Ford que era militar. Sí, mi padre tuvo dos camiones. Y luego un Austin. Un Austin. Primero compró el Ford, era yo pequeñito cuando compró el Ford. Porque mi padre también se trajo primero, después de venir de allí, con el nitrato de Chile. Y vendía en todos los campos aquí nitrato de Chile en estos. Y era en una Montesa, y mi hermana Carmen, detrás de la Montesa. ¿La moto? En la moto. Con esa moto iban por todos los campos a vender. A ver, pensar, nitrato De Chile era abono. Era el abono. Que venía de Chile. Y él lo compraba. Lo compraba a vender en los campos de aquí. Y mi hermana Carmen iba detrás porque se firmaban letras que mi padre presentaba en el banco y las letras después iban a la gente de los campos. Bueno, estamos hablando de tu hermana Carmen, una mujer queridísima y muy conocida, además que ha fallecido en agosto. Muy poquito y bueno, desde aquí a sus hijas le mandamos un fuerte abrazo porque era una mujer muy querida, muy luchadora, nuestra querida Carmen Urbano, era tu hermana mayor, que aunque también ella fue una mujer también afortunada en la vida porque encontró el amor, fue una mujer feliz. Muy trabajadora. Muy trabajadora. Eso se parecía mucho a mi padre. Yo también tenía el fallecimiento también de mi hermano Antonio, que también lo quería mucho. Y tu hermano, de los sois 5 hermanos, Carmen el tercero, es la mayor. El tercero ha sido Antonio, que ha muerto poco antes de mi hermana Carmen. Fue horrible también, pero bueno, eso ya es la historia de que nos estamos haciendo mayor y se nos están yendo mucha gente de al lado. Bueno, tú eres un hombre muy joven, Juan, tú tienes mucha energía, aunque ya estás jubilado, pero vamos a contar un poco tu historia. Voy a imaginar a Juan de chavalillo. Hombre, yo me acuerdo que nací en el 52, yo el primer colegio que asistí fue el colegio de Doña Carola. ¿Dónde estaba el colegio de Doña Carola? En la calle Huitrago, si no me equivoco. Donde estaba después mi tienda, ahí estuvo el colegio de Doña Carola. ¿Ese fue tu primer colegio? Ese fue el colegio de Doña Carola, más severa. Después trista, por lo visto. Y trista, muy elegante, siempre vestida. Tenía a una muchacha que la ayudaba, que creo que era Conchi Lima. Sí. Y me acuerdo yo que tenía un cuarto donde castigaba a las niñas. Aquello era otros tiempos. Después otra manera de educar también, me fui al colegio de las monjas, estuve con Sor Hortensia, que por cierto, me acuerdo yo que vinieron unos helicópteros de la Marina al campo Francisco Norte de Marbella y fueron todos los colegios de Marbella a verlo y las monjas nos dejaron de ir. Vosotros, el colegio del Castillo. Bueno, eso ya fue. Yo, el mejor maestro que tuve en mi vida y al que yo siempre he querido mucho es a don José Molina. Estábamos aquí en la calle Huerta Chica, estaba el colegio de don José Molina, y estaba don José Molina y don José Rivera. En el año 59 creo que fue, se inaugura el primer colegio donde ya eran varias clases, que era el colegio El Castillo. Colegio El Castillo. Y allí va doña Carola con las niñas. ¿Este colegio El Castillo antes había sido un cementerio? Antes había sido un cementerio. ¿Y tú? Pero me has contado una anécdota muy... Hasta 1880 fue el cementerio de Marbella. Claro, es que tú me contabas una cosa que me llamó mucho la atención, que claro, como fue cementerio, luego fue el colegio El Castillo, fuimos, los niños dicen que cuando escarbaban... Bueno, allí estaba don José Molina, don José Rivera, don Antonio Duarte, y entonces hicieron aquello y dieron las viviendas, le dieron las viviendas a los maestros, aunque además que se fue don José Molina, para mí una excelente persona, y para todos. Y que guardas un grato recuerdo. Un buen recuerdo. Entonces, en el patio, como era el antiguo cementerio, allí lo que había eran los huesos. ¿Eran los huesos? Huesos humanos, te metés. Y una vez con mi hermano empezamos a cavar,
Ay, Juan. Y sacamos una tumba allí y después cuando llegué a mi casa me chivé mi madre le armó una a mi hermano Antonio, pobre hermano Antonio, y ya te digo, allí jugábamos con los huesos. Ahora viene un colegio van a ir los niños a jugar con los huesos. Igualito que ahora. Bueno, vamos a hacer una cosa porque hay mucho que contar todavía, tenemos que hacer una pausa para la publicidad, pero sí decir que Juan, él reconoce que no era muy buen estudiante, que tu padre quería dar los estudios a todos, sí. Pero tú no fuiste muy buen estudiante. Te mandaron interno a Ronda, que estuviste allí unos años, que era un colegio muy estricto, para niños, vamos a decir, difíciles, que tú no todavía no era tan niño difícil. Pero para los era un gran colegio para estudiar, pero un bar colegio para estar interno. Bueno, estuviste interno allí 6 años. 6 años. Y a tu vuelta, la vuelta del colegio, ahí ya vamos a empezar esa historia ya de adolescente, que hay que decir, Juan, nos has dado una foto que tú eres un chavalillo muy interesante. Hacemos una cosa, hacemos una pausa, a nuestros espectadores los dejamos con Juan en el colegio de Ronda, interno 6 años. La madre le dijo, mira niño, ¿estudia o estudia? Bueno, pues a la vuelta del colegio y de la publicidad, seguimos con la historia de Juan, que es interesantísima. Ahora volvemos. Bueno, han sido unos minutitos de publicidad, volvemos, hemos dejado a Juan en Ronda interno, que él decía que yo que era muy mal estudiante, Cristina, no fue lo mío, pero bueno, 6 años interno... 6 años interno en un colegio de cura, que, te digo, aquello era una disciplina gigante. Estaba el colegio de Ronda para estudiar, y había, que yo le decía, el campo de concentración, y después estaba el campo de exterminio, que era Campillo. El Campillo, que también tiene pero fama. Campillo ya era el campo de exterminio. Allí estuve en Ronda y encontré mucha gente que hoy en Marbella y de San Pedro había bastante. Sí, porque te voy a decir, porque parece que es que Juan era... No, es que allí se encontró en ese colegio con mucha gente de aquí. Yo tengo aquí algunos nombres, Sánchez Canto, Fernando Álvarez, Paco Álvarez, el hermano. José Manuel Rivera. O sea, que estuviste ahí un grupito de Marbella. Después de San Pedro estaba el Tollano, Miguel Troyano, que fue concejal. Estuvo... Que le he hecho yo este programa se lo he hecho yo a Miguel Troyano. Sí, también se lo ha hecho a Miguel Troyano. Que siempre estábamos discutiendo, y cuando inauguraron la plaza de toro de Puerto Banús, le llega y me dice, Juan, ya tiene San Pedro, plaza de toro. Un luchador también por su pueblo, mucho. Sí, bueno, de esto. Como lo hiciste tú también y lo has hecho en tu faceta también como comerciante, y también es esa parte importante que no me quiero olvidar. Pero bueno, vuelve del colegio, luego estuviste en otro colegio que con ese colegio ahí te escapaste. Ya me escapé. Ya no podías más. Y me acuerdo yo que cuando me escapé, para mí una gran persona de Marbella ha sido don Manuel Canto. Don Manuel Canto, que no lo he contado antes, yo era un chiquillo recién, con meses, y cogí una diarrea. Entonces las diarreas le quitaban al niño en las aguas y se moría una cantidad de niños muy grande. Sí. Me acuerdo cuando llegó Manuel Canto, yo estaba muy mal, y llegó don Manuel Canto y dice, este niño con las diarreas, dice, esto se arregla enseguida. Fue al grifo, llenó un vaso de agua y me lo vi entero. Dice mi madre, que dice, que ahora se están dando cuenta de que no se le puede quitar el agua a las que tienen diarrea. Ese mismo hombre, me acuerdo yo que estaba otra vez malo, y habían salido las pastillas efervescentes de naranja. Sí. Y tenía yo fiebre, y dice mi madre, échale a las pastillas efervescentes una aspirina. Pues es lo que después ha habido. Era un hombre que sabía mucho. Pues cuando me escapé en vez de venirme a mi casa, donde me fui a la consulta de don Manuel Canto, digo, don Manuel, me he escapado. Dice, anda, hasta que te lleva a tu casa, y me trajo a mis padres. 17 añitos. Con 17 años ya esto y... Ya estaba un poquito harto de colegio. Estaba harto de... Y tu padre te dijo, bueno, Juan, pues si no quieres estudiar, a trabajar. A trabajar. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Pues el primer trabajo estuvimos aquí, porque mi padre en el año 60 montó la carnicería, y en el año
62 Sí. montó una tienda y después hizo un supermercado también y una fábrica de chacinas. Estuvimos trabajando aquí. Eso fueron por tu pinito primer cara Sí. al público, porque esa carnicería, que es donde estaban en el mercado, aquí. No, la carnicería de mi padre estaba aquí en la calle Pedraza. Aquí en calle Fue Pedraza. la primera carnicería que se hizo fuera del mercado de la Plaza de la Victoria. Ese mercado se hizo en el 53, en un gran mercado. Ahí he visto yo los principales de la gente que venía a Marbella. Estaba todo el día Lola Flores, había la cantidad de artistas que venían ahí. Me acuerdo yo de Bel Ferrer, por estas calles, un yagua que venía. En aquella época es que empezó a florecer. Entonces, Marbella, sí, con la ese Marbella de... Yo me acuerdo que en el año 62 yo era un chiquillo y estaba en casa de un amigo y dice, ha venido un tal señor que se llama Banú y ha comprado el Ángel por 300 millones de pesetas. El Ángel daba una producción de naranja grandísima. Es decir, el Ángel, Tenía 10 años. yo tenía 10 años cuando escuché aquello primera vez. Y ya te digo, yo me acuerdo, la dueña del Ángel, que era la señorita que venía en un coche de caballo aquí a comprar al mercado. Me enferré, Débora que, toda esa gente han venido por ahí. Estaba ahí el mesón el tablao flamenco de Maleni, en la Sí. Plaza de la Victoria. Sí. Ahí vino una de las personas que yo he conocido mucho, que era la princesa Soraya. Bueno, yo sé, a ver que decía más que luego tú, como luego, bueno, has sido comerciante y has tenido tu tienda Don Juan, que ha tenido varias ubicaciones, pero a través de este negocio, una tienda de bolso. bolso magnífica, has tenido clientes de alto standing. Yo me acuerdo hace muchos años que yo iba a hacerte entrevistas a la tienda y yo intentaba sacarte quién eran tus clientes más brillantes. Muy brillante. Y me decías, eso te lo puedo contar. Ahora ya después de que ya tienes Bueno, ya vinieron algunos mucha gente, sí, pues, vinieron ya está. varios presidentes de gobierno de naciones extranjeras y Y vinieron actores y actrices de Hollywood. actores y actrices, incluso esta que la tiene la nariz muy larga, que vino una vez a Marbella, que es judía, que vive en Estados Unidos, no me acuerdo cómo se llama, Bárbara Streisand. Bárbara Streisand. Esa estuvo, Bárbara a ver, Streisand ha sido estuvo en clienta la tuya. tienda. Bueno, una historia preciosa que él siempre, además, siempre ha procurado. Yo a mis clientes no te digo nada, pero bueno, yo por lo menos hemos sacado a Bárbara Streisand. Yo Muchos sé que clientes muchísimo. importantes, Muchos. entre ellos la princesa Soraya, que me encantaba. Que era guapísima, Sí. la princesa de los ojos tristes, que la llamaban, ¿no? Sí, pero era un encanto de señora, muy educada. Muy... Bueno, Juan, vamos al amor. ¿Conoces a tu mujer? Antes del amor, te voy a contar una cosa. Venga, a ver cómo quedas, ¿eh? La Marbella de 1972, Sí. teníamos la juventud, el patapata, el lorgin, el lorbi, el kish, el milor, el misú. Tú te puedes imaginar la cantidad de discotecas que teníamos en aquellos tiempos. Hablamos del año 72. Juan, En el 72, pero en los años 60 pusieron toda esa discoteca. La Marbella de aquellos años, para divertirse a la juventud, ten presente que yo les digo a la gente de mi quinta, la quinta del patapata, no porque fuéramos al patapata, fuimos una generación que vivíamos, por supuesto, mucho mejor que nuestros padres y mucho mejor que nuestros hermanos mayores. date cuenta, es que todas estas cosas hay que contextualizarlas, Juan. Imagínese a Juan, 18, 20 años, en la década de los años 65, 66, 67, 70, 72, en ese año en que llegó el boom del turismo, Marbella cambió completamente. Y cuando tú decías, llegó esa prosperidad que la gente se empezaba a comprar sus pisos, a montar locales, y entonces que Juan me lo decía, sí, Bueno, Cristina, yo yo me me enamoré, acuerdo- me eché novia, pero yo antes bebía. Yo antes he vivido en una Marbella que salíamos en el mes de agosto, sacábamos todo el mundo las sillas a la calle, Sí. a hablar a los vecinos, que había en las casas cordones. ¿Tú en las ligabas o puertas. no ligabas, Juan? Tuve un tiempo perdido en el año 71 con una Tiempo persona. perdido, me encanta. Sí, pero en el 72, que estaba trabajando en una constructora, la constructora Unité de don José Fernández Murciano, que era un caballero, Sí. con sus empleados y con todo el mundo, ese año fue un año, fue un año que Que marcó tu vida. marcó mi vida. Año 72, ¿qué pasó? 72, pues salía mucho, entraba mucho. No salí con extranjeras, porque había una cantidad de amigos míos
estaba mi amigo Paco Romero de toda la vida, mi amigo Juan Lorente Márquez. Había mucha guiri, había mucha... Oh, estaba también Antonio Alcalá, el que vive aquí, Sí. que estaba en el ayuntamiento trabajando. Fue una época divertida. Miguel Vázquez, toda esa gente eran especialistas en extranjeras. Pero sin embargo llega el Pata Pata y te cruzas con una morena. Sí, yo fui en el Patapata, año 1972. Cuéntamelo, Juan. Estaba la de esto... todavía no me había ido a la mili, yo me fui en enero 73. Estaba la función de gente joven que empezaba a las 7 de la tarde y terminaba a las 10 de la noche, que nos ponían el cazachó y nos íbamos todo el mundo del Patapata. Y entonces vi a mi mujer, la que iba a ser mi mujer. Estaba allí con las primas. ¿Se llama? María del Carmen Martínez Moreno. María del Carmen, Martínez, nacida en Larache. Nacida en Larache. Se vino muy jovencita aquí a... No, a Marbella, se vino a Honda, Castellón, que vino sus padres allí. Y entonces mi mujer se vino aquí de vacaciones, ella se quedó aquí, ¿no? Que por cierto dice ella que la primera vez que vino a Marbella, su familia que vivía aquí en Marbella, sus primas, la llevaron a un sitio a cenar muy importante, al Siete Puertas. Al Siete Puertas, ese fue el primer restaurante que pisó tu mujer, ¿y lo recuerda ella? Ella lo recuerda, pero es que el Siete Puertas era famoso, los famosos flamenquines. Es que mira, Marbella cambió en nada de tiempo, cambió de ser un pueblo agrícola y minero y de pesca también, pero de pronto aquí se empezó a venir gente de todo el mundo a vivir, porque la vida empezó aquí, había que hacer una Costa del Sol. Se hizo Banú, se hizo Puerto Banú, se hizo Nueva Andalucía, en Marbella. Había años que se inauguraban en la costa 17 hoteles de lujo. Sí, aquella época fue muy floreciente. ¿Cuándo montas tú tu primera tienda? Primera tienda en el año 73. Bueno, ya te digo, conocí a mi mujer en el Patapata, que me dijo que no quería bailar conmigo, para eso lo dejé. Entonces, en el 73, en enero del 73, el 15 de enero, me fui a la mili. ¿Fuiste a la mili? ¿Dónde te tocó? En aviación. En aviación. Estupendo. Estuve estupendo, pero hice 93 guardias, porque estuve en la policía aérea. Bueno, estuviste contada, pero fue sabes que todos los hombres cuentan sus batallitas de la mili. ¿Tú recuerdas, tienes un recuerdo agradable? Agradable, es más, te puedes imaginar, después de 50 años, que vamos a hacer el año que viene que nos firmó la mili, nos reunimos compañeros de Málaga, de Marbella, en todas partes. Seguí manteniendo el contacto. Nos reunimos y hacemos todos los años una comida. Pues eso dice mucho, ¿eh? Bueno, vuelves de la mili y ¿en qué año te casas? Bueno, antes de la mili conocí ya, me hice novio de mi mujer. ¿Hiciste novio? Que fue en febrero del 73. Llevaba 2 meses de mili cuando ya empecé a salir con Mari Carmen. Sí. Nos hicimos novios, ya inauguramos el pasaje en el año 1973. Inauguramos el pasaje abajo. Hablamos de este pasaje. Del pasaje que hizo mis padres. Y donde tú pusiste la primera tienda. Sí, mi padre se hizo las 4 tiendas que salieron en el pasaje. Ahí hizo una tienda pequeña para mí, pero mi padre decía que su fan era que yo tuviera la tienda. Y ahí inauguramos esa tienda en el año 1973. ¿Y de qué era? De bolso y pieles. O sea, tú empezaste desde el principio con el mismo yo producto. tengo que agradecer también todo esto de las tiendas. ¿Quién nos ayudó a montar las tiendas y quién nos orientó? Mi hermana Carmen. Mi hermana Carmen tenía sus tiendas ya en Marbella, tenía 2 tiendas de corsetería, y ella nos aconsejó. A mi hermano Antonio le aconsejó que cogiera la tienda de Lladró. A mi hermano Paco la zapatería de niños. Ella montó luego con el marido la tienda de Formé de Caballero y a mí la tienda de bolso, y ella se movió en eso. O sea que habéis sido una familia de comerciantes, como tú dices, que habéis prosperado y habéis hecho prosperar también a vuestro pueblo, ¿no? Hombre, yo cuando puse la tienda, en los años 72, 73, había un comercio en Marbella de una calidad que venían los representantes de toda España a empezar la campaña en Marbella, que era la que dirigía cómo iba a ser la campaña a nivel nacional. ¿En qué momento entras tú? Porque luego se hizo aquí la Asociación de Comerciantes. Sí, eso ¿Entendisteis que era un momento de unión? Sí, primero, ya en el año 1980, inauguramos la tienda de la calle Estación. Sí. En el año 79, 78, mi padre compró aquel local. En el 79 que iban a dar local, yo me meto en la tienda en comprar mercancía
y me meto en casi 6-7 millones de pesetas de entre una cosa y otra de aquellos tiempos. Cuando vamos a abrir la tienda... Era una apuesta importante. Una cuenta, se te puede imaginar. Entonces yo estaba amargado, perdido, digo, que nada. Y la tienda se para un año. Te puedes imaginar, con 7 millones de pesetas entre una cosa y otra que debía. Se paralizó. Estuvo a punto de vender la tienda y me llama mi mujer, que estaba en casa de don Fernando Alcalá, porque el que quería comprar la tienda, y dice mi mujer, ¿qué vas a venderse la tienda? Vamos para adelante a lo que Dios quiera. Pues seguimos para adelante. Y estuve firmando pólizas de crédito hasta el año 90, pero sí, que salimos para adelante. Es que es muy interesante que digas esto, porque es verdad que esa época de prosperidad y que Marbella era comercio y negocio, parece que todo el mundo se hizo de oro fácilmente. No, el esfuerzo era muy grande. Nosotros no tuvimos vacaciones, nada más que cogíamos 6 o 7 días al año, hasta el año 90 y tanto nos tuvimos vacaciones. ¿Cuántos años has tenido en tu negocio abierto? Tu mujer y tú al frente. 44 años. 44 años y has visto de todo. He visto de todo. He visto muy buenos años. Y épocas de crisis también. Y he visto épocas de crisis. Hombre, una de las crisis primeras que se vivió fue la del 73, final del 73, que fue cuando la guerra de los judíos y el resto del petróleo. Sí. Esa se salió. Me acuerdo yo, esa y el cambio de político, que fue cuando murió Franco. Y en ese tiempo la inflación era de un 30% en España. ¿Te puedes imaginar? En el año 77 teníamos una inflación del 30%. Impresionante. Me acuerdo yo que en el verano del 77 el gobierno devaluó la peseta un 22%. Marbella llena de turistas extranjeros. ¿Te puedes imaginar aquel verano lo bueno que fue? Porque con un 22% de devaluación de la peseta, lo que se encontraron aquel año los extranjeros, pero claro, las cosas, los precios aumentaban de una temporada a otra un 10%. Háblame un poco de la creación de esa asociación de comerciantes. ¿Por qué lo visteis necesario? Bueno, la asociación de los comerciantes era la inseguridad que había en Marbella tan grande. Entonces, ¿estás hablando de que año 1988, 89? Era un poco la época perejil. Ya me casé, la boda mía ya fue en octubre del 75, sí. Que fue una boda, me acuerdo yo que la celebramos en la iglesia de la Encarnación. Me casó don Manuel, que era el que ayudaba a don Rodrigo en Marbella. Y al que tú tenías... Ya había muerto don Rodrigo. Tú le tenías especial cariño a don Manuel. Muy cariño. Don Manuel fue un sacerdote en Marbella que estaba siempre con los chiquillos, nos llevaba a todas partes, un cariño muy grande. Me casó don Manuel en el 75. Hicimos la boda, tú te fías cómo cambia la vida, que hicimos la boda en un restaurante que se llamaba, ¿cómo se llama? El Jardín Japonés. ¿Dónde estaba? Estaba por donde está el Pirulín para arriba. ¿Tú sabes cuánto costaba en el año 75, cuánto costó el menú de la boda? ¿El cubierto? ¿Cuánto costaba? El cubierto con el aperitivo, 450 pesetas. Pues ya Era dinero, pero 450 pesetas son 3 euros y pico. Juan, tú tienes una memoria prodigiosa, te lo digo en serio, es que te acuerdas de todo, te acuerdas la fecha, el año... Me acuerdo mucho, pues bueno, pues ya lo que íbamos hablando, llegaron los 80, en el año 88, 89... Fue una época muy difícil. Muy difícil para Marbella, porque hay una cosa, Marbella nos han abandonado muchas veces los poderes. Me acuerdo yo en el año 86, 87, un pueblo que vivía del turismo, con un turismo de tanta calidad como teníamos, y que un vicepresidente del gobierno en aquel tiempo dijera que no se podía venir a Marbella, los políticos se nos chocaban. Entonces teníamos un abandono muy grande. Y además, que creo recordar que tú me has contado que hubo una época que había mucha inseguridad, que los mismos comerciantes... Tuvimos que salir. Eso fue noches, en el año 89... tuvimos que salir de guardia de noche. ¿Os turnabais por la noche para que no robaran? Para que no nos robaran. ¿Por qué? Te puedes imaginar que a qué abandono había llegado a Marbella, que por la noche había un coche patrulla de la policía municipal, con 2 municipales, hasta las 6 de la mañana, y otro en la central, para 27 kilómetros. Claro. La Policía Nacional no hacía muy poquito en aquel tiempo también. Entonces los robaban, entonces tuvimos que hacer guardias de noche. Los propios comerciantes. Los propios comerciantes hacíamos turnos, por eso yo siempre he dicho que hice 93 guardias en la mili y 4 en el casco antiguo que me tocaron. Y a las 6 de la mañana, el coche patrulla dejaba de trabajar y a las 7 entraba otro. En esa hora no había nadie en Marbella. Juan, fue una época muy, muy difícil, por eso
la creación de la Asociación de Comerciantes. Que tuvisteis ahí mucho trabajo, pero la unión hace la fuerza, yo siempre lo digo, y ahí poco levantaste. Hombre, había gente que éramos todos maravillosos comerciantes. Estuvo Antonia Mata, que fue la presidenta, Antonio Alcalá, el fotógrafo, estuvo Zurita, estuvo Pepe Benítez, mi hermano Antonio, mi mujer secretaria, estaba yo y estaba Fernando. Éramos unos maravilleros que luchamos por ella. Y ya te puedes imaginar, año 89, año 90 y año 91. El cambio político que entró en Marbella del año 91, entra Gil. Entonces, me acuerdo yo que la Plaza de la Victoria, para que tú veas las cosas como son, la Plaza de la Victoria la había empezado el anterior alcalde, Francisco García, Paco Berrocal, no me acuerdo de Berrocal, el apodo que tenía. Había empezado la Plaza de la Victoria y entra Gil. Y entonces Gil lo primero que quiere hacer la Plaza de la Victoria es una plaza toda de mármol. Nosotros, comerciantes de Marbella, andaluces, es una plaza de todo en mármol. Trajo un arquitecto de Barcelona que lo que quería hacer. Entonces Antonia Mata, Antonio Alcalá, toda esta gente íbamos todos los días al club financiero allí a protestar, y por fin nos dejó que con Carlos Herrero y el marido se hicieron una plaza andaluza. Lo que ganó esa zona de Marbella, que esa Plaza de la Victoria era una plaza totalmente, que yo tengo ahí una foto de la Plaza de la Victoria, que era el trastero de la Plaza de los Naranjos, lo que ganó esa zona de Marbella con esa plaza. Bueno, eso es un pequeño ejemplo de parte de la lucha de los comerciantes. Bueno, los comerciantes. 42 años has estado con el negocio. Decimos que a mí ha habido épocas difíciles, pero bueno, 42 años no todo el mundo lo puede decir. No hemos hablado de tu hijo. 44 años. Tu hijo Juanje. Que es vuestro único hijo. Y que, bueno, también nos ha dado muchas satisfacciones. Hombre, mi hijo nació a los 11 meses, nosotros estamos casados. Sí. Me acuerdo yo que nos casamos en octubre. Nochevieja del 75, 76, ¿no? Sí. En el hotel, íbamos al Hotel Fuerte, fuimos a aquella Nochevieja. Y me acuerdo que me dice mi mujer que nosotros no queríamos tener hijos. Si ella tenía 21 y yo 23, nosotros queríamos estar... Claro, disfrutar un poquito de viajar. Entonces me dice mi mujer, viajamos entonces poco, había que trabajar mucho. Me dice mi mujer, estoy embarazada. A los 2 meses de casarnos. Mira qué bien. Qué alegría me dio. Y mira, y estuvo a punto de perder y todo mi mujer, pero tuvo un parto muy malo. Tuvo un parto muy complicado, pero bueno, ahí lo tenemos guapísima, además que nosotros en esta casa le queremos mucho. Bueno, Juan, tenemos muchas cosas que contar y ya poco tiempo. Ya lo sé. Quiero también mencionar que tú, como buen marbellero, tú has participado de las tradiciones de tu pueblo. ¿Tú has estado en alguna cofradía? Hombre, yo he estado siempre en la cofradía del Nazareno. El Nazareno. Empecé, que hay fotos mías que yo te he mandado y todo, hay fotos de 1950. Bueno, mi padre, el Nazareno lo trajo un señor que era el veterinario en Marbella, no me acuerdo ahora mismo el nombre, que fue el que trajo el Nazareno de Álora. Mi padre lo conocía y mi padre también estuvo cuando el Nazareno empezó. Y entonces nos hizo a todos los hijos del Nazareno. Y en 1956 empecé yo en la cofradía. ¿Y te has mantenido? Todo, y sigo todavía, he sido directivo de la cofradía. Es más, la primera mujer que entra en una cofradía en Marbella, ¿sí?, fue mi mujer en el año 1990 como secretaria de la cofradía del Nazareno. Mari Carmen también, que ha participado mucho y siempre muy activa. Pero también quiero darme un homenaje. En 1971 las cofradías, y sobre todo la del Nazareno, había caído muy malamente. Tú puedes imaginar, una noche no podíamos sacar a la Virgen porque no había ni gente para sacarla. Entonces pasó por aquí la Virgen. Y había 2 señoras aquí en Marbella que hay que darle a cada una lo suyo. Mi hermana Carmen en Maruja Gómez, que estaba casada con Antonio Gámez y mi cuñado Antonio Lorenzo. Y se dijo, vamos a organizar las cofradías. Nos reunimos, todos los hermanos, se llamó a todos los hermanos de la cofradía. Organizamos una cofradía, hicimos hermanos mayores a la gente más importante que había, el conde Rudy. Ellas dos movieron
movieron toda esa gente. Hicieron un En el grupo de año trabajo. 72 salimos primera vez la cofradía del Nazareno Reformado. Fue una auge tan importante y tan bonita como salió, que me acuerdo que se acercó mi amigo Enrique Canto y me dice: este año habían ganado ustedes, pero el año que viene yo vamos. Las cofradías empezaron a funcionar. Y comenzó el auge también. El auge de las cofradías en aquellos tiempos. De las cofradías. Bueno, hay muchas historias que contar, Juan, de tu vida, pero lo hemos dicho al principio, y yo creo que toda esa memoria que tú guardas, ese recuerdo cariñoso de tus padres, de tus abuelos, que aunque no llegaste a conocer... Pero por si a mis abuelas sí las conocí. A tus abuelas, pero quiero decir que a través de las historias que te contaba tu padre y toda esa lucha, de decir que tu padre, esta casa que él compró, donde naciste vosotros, luego esta casa la dividió en varios pisos. Sí, se fue reformando. Y le hizo a cada hijo un piso y un local. Un local, sí. Eso también hay que reconocerlo. Tu padre tenía claro que todo el esfuerzo era para sus 5 hijos, y ayudó a los 5 para que pudieran prosperar, cosa que así ha sido, ¿no? Igual que mi padre, fueron muchas familias en Marbella las que siempre se luchaban por los hijos. Hoy te casabas y pensaba en los hijos. Claro. Hoy te casas y cualquiera deja ya con los hijos. Pero porque cómo están las cosas. En aquella época de unión y de fuerza. Por eso digo que hoy en este programa un poco recordar toda esa lucha de tus antepasados. Pero lo que he dicho al principio del programa, decía que en esa memoria que tú tienes, yo sé que tú tienes muchas anotaciones, sí. Te gusta mucho leer, te gusta mucho profundizar en la historia de Marbella, y pones el oído en cualquier historia que te van contando para recopilar. Tu hermana Encarna, que es la pequeña, ¿no? Sí, sí. Es la pequeña. Dentro de muy poquito va a sacar un libro sí, que se llama, ¿cómo es? Horizontes. Lo tengo por aquí. Sí, tú vas a sacarlo. Lo tengo por aquí apuntado porque haciendo hacia el horizonte. Hacia el horizonte. Un libro que va a salir y sí. Va a contar la historia un poco de... Trata de la historia del siglo XIX de mi familia. Ella ha hecho una novela, pero historia, que la van a presentar después de Navidad. Y ha colaborado... Después de la feria. Pero estaba hecho en mucho cosas que pasaron en el siglo XIX en Marbella. ¿Tú le has hecho un vistazo ya al libro? ¿Te ha dejado tu hermana algún manuscrito? No me ha dejado el manuscrito. Pero sí te habrá pedido datos. Ahora mi familia se ha puesto mucho escritora. Mi hijo también hizo un libro también, sí. De una novela que se desarrollaba en Marbella. Mi hermana Carmen hizo un libro del marido. Y mi hermana Encarna ha escrito varias cosas sobre... Pero este libro va a estar muy interesante porque trata del siglo XIX, la historia de Marbella. ¿Y tu libro para cuándo? Yo no soy escritor, yo lo que estoy llevando ahora, yo todo lo he escrito en diario desde el año 1966, estaba yo en Ronda, compraba una agenda y anotaba las cosas, pero a partir del año 86, sí. Bueno, en el año 76, 77 también hice mi diario, que lo he pasado todo a ordenador. Porque todas y lo he escrito, lo he pasado. Yo creo que eso es la historia de nuestro pueblo. Y por eso digo que aunque no hayas escrito el libro, pero sí tu aportación, tu prodigiosa memoria, que lo tienes todo apuntado. Gracias. Vamos a decir cuánto tiempo me da la memoria. Ya se me claro tengo muchas lagunas ya. Bueno, ya estáis jubilados, Mari Carmen y tú, afortunadamente gozáis de buena salud. Gracias a Dios. Bien. Sí. Yo sé que Mari Carmen dedica su tiempo a lo que en tiempos que estaba trabajando pues no podía, a pintar, a bolillo, encaje de bolillo, a hacer pilates. Ella ha encontrado su espacio. ¿Y tú qué haces en tu tiempo libre? Echa de menos mi juventud, esa es mi año de trabajo, porque quiera o no quiera, lo más bonito de la vida es la niñez y la juventud. Sí, señor. Eso es lo más bonito que hay. Y además cuando nos hacemos mayores cada vez lo recordamos como más cercano en el tiempo. Juan, yo sé que tú, lo de la jubilación no te has sentado, no te has sentado muy bien, pero yo creo que con toda esta información, yo creo que sí podías o buscar a alguien que te ayudara, pero entonces la historia no se puede quedar en un papel. Bueno, ¿no? ahí tengo un sobrino mío, que no han casado con mi sobrina Isma, que me está hablando todo el tiempo que le pasará esto a la nube, yo soy a la nube, no sé. Yo también tengo una cantidad de películas de Super 8, que he pasado DVD y todas esas cosas, de Marbella, cosas antiguas que por de cierto, antigua procesión, de las procesiones. Que decir que también tiene algún vídeo mío de alguna de las entrevistas después de tantos años que saca aquí. Yo también estaba muy Yo es que de las mujeres guapas no puedo olvidar nada, eso te lo presento. Bueno, nacido en calle Pedraza, esta tienda de bolsos y pieles magnífica, tengo que decir, que ha estado en diferentes ubicaciones. En los últimos años ha estado... En la calle Estación. En calle Estación, que ahora mismo
Hay una zapatería estupenda, con Sí. además con Sí, de productos españoles totalmente. fantástico. Sí, está alquilada. Pero Don Juan, muchos lo recordarán, esa tienda fantástica, porque lo habéis llevado magníficamente bien, con muchísima profesionalidad, tu mujer y tú. Sí. Y espero que, bueno, que esta, Juan, que esta jubilación no la habéis visto un poquito, la veo un Yo poco... también de mi tienda quiero decir una cosa. Venga. Ha sido mi mujer y yo, pero he tenido muy buenas empleadas. ¿Quieres recordar alguna de ellas? Hombre, Elena, Isabel, Cristina, una cantidad de empleadas, algunas quizás no, pero la mayor parte han sido empleadas que nos han ayudado mucho. Y un homenaje a ellos. Esas niñas, yo lo que sí notaba, y esto ha sido el bachiller, las primeras empleadas, mi sobrina Rosa Mari, que estuvo trabajando conmigo al principio también, sí. Yo sí lo que notaba, y eso es la enseñanza, tú puedes imaginar, las primeras venían muy bien preparadas, sí. Y mientras más pasaba el tiempo, se notaba, se notaba. ¿Tú tendrás, Juan, alguna foto de alguna de tus empleadas? Sí, claro, y me han invitado a boda y me han invitado de todo. Pues yo creo que de bien nacido es ser agradecido, y Juan, que Juan, tú eres agradecido por la lucha y el trabajo de tus padres, también agradecido a tus empleadas, que también te dignifica como empresario y como jefe. Juan, se nos acaba el tiempo. Oye, qué lástima, no tengo cosas que hablar. ¿Yo qué te dije a ti? Yo dije, con Juan Urbano tenemos que hacer una docuserie, pues no porque contado. Hemos intentado resumir en una hora toda una vida. Es difícil. Tú puedes imaginar la niñez tan bonita. Pues ya me la contarás, pero ya para la próxima temporada. Porque que aquí estoy porque como marbellero que soy, Marbella siempre ha sido un pueblo muy importante y de muy buena gente y un pueblo de muy acogedor con su gente. Pues teniendo gente luchadora, marbelleros luchadores como tú, espero que Marbella siga teniendo muchísima prosperidad. Sí, pero ya no somos ya solamente la gente de Marbella, son tanta gente que han venido que ya se encuentran como un marbelleros como nosotros. Claro. Eso de que marbellero y marbellé, yo no somos todos marbelleros. Marbelleros. Y mi amigo Enrique Canto me va a matar porque se dice que somos marbellé. Bueno. Pero somos marbelleros. El diccionario acepta las dos cosas, marbellero y marbellía. Y somos todos los que vivimos en este pueblo. Sí, señor. Pues Juan, me ha encantado este ratito, te agradezco que nos hayas recibido en tu casa. Y espero que una vez luego ya veas el programa, espero que te hayas quedado satisfecho, aunque sé que te han quedado millones de cosas. Me ha quedado todo. Pero bueno, docuserie, que ahora estamos de moda, igual para el año que viene no hacemos si Dios nada. quiere. Juan, muchas gracias. Pues gracias a ustedes por venir a mi casa, que está la vuestra. Un placer. Y que salgamos Marbella, prosperemos, que yo creo que vamos a prosperar evidentemente, y vamos a salir de esta pandemia, vamos a salir de tantas cosas y vamos a tener un futuro mejor que el que estamos teniendo. Espero que así sea. Juan Urbano, que ha sido de esta generación, dice que de la mejor de las generaciones, vivió mejor que sus padres y también mejor que sus hijos, con lo cual esa época maravillosa que hemos intentado recordarla, ya son con fotos tan bonitas como las que han visto de bisabuelos, de abuelos, de padres. Bueno, pues espero que hayan disfrutado del programa y para la próxima temporada amenazamos con volver, porque hay mucho que contar y mucha gente de aquí, de toda la vida. Hasta la próxima semana.